Hola a todos, les damos una bienvenida a este nuevo video donde vamos a estar completando el tema que tiene que ver con el cómo calcular la curvatura de una curva. En un video anterior, pues definimos un- una magnitud llamada curvatura, precisamente que nos servía para este propósito, y vimos que podíamos definirla precisamente como la derivada del vector tangente unitario a una curva dada respecto a la longitud de arco. Ya ese ritmo de cambio del vector tangente unitario respecto a la longitud de arco alrededor de un cierto punto, pues me daba una idea de cuánto giraba o cuánto se curvaba, cuánto se torcía la curva alrededor de ese punto. Esta definición, si bien era una definición desde el punto de vista intuitiva correcta y adecuada, pues tenía la desventaja de que para poder usarla necesitábamos que el vector tangente unitario fuese función del parámetro s, que es la longitud de arco. Recordando que el parámetro s es la función longitud de arco definida como la integral desde a hasta t de módulo de r' en u de u, donde a es el valor inicial a partir del cual yo pues comienzo a contar el parámetro que me define la parametrización en términos de este radiovector r en u para la curva. O sea que para usar esta expresión nosotros necesitamos obligatoriamente calcular S en t, y entonces si este resultado me permitía invertir t y calcularlo en términos de s, entonces pues sustituyendo t en la definición de vector unitario normal, que es esta definición que también discutimos en la clase anterior, entonces nosotros podíamos eventualmente pasar de la descripción de tau en términos de t a la descripción de tau en términos de s, hallar su derivada respecto a s y entonces utilizar esta fórmula para calcular la curvatura. Claro, eso no siempre era posible hacerlo, entonces eso nos motivó a dar una expresión alternativa que mantuviese eh, el parámetro t original en el cual yo parametrizaba la curva sin necesidad de que fuese el parámetro que tenía que ver con la longitud de arco, a pesar de que trabajábamos con la definición original que era esta, ¿no? Así transformamos esta ecuación y obtuvimos una muy sencilla que nos decía que la curvatura sencillamente yo la podía hallar como la norma de la derivada del vector tangente unitario entre la norma de la derivada del radiovector de la función. ¿Ya? Entonces, en este caso, fíjense que el parámetro que yo tengo no es el parámetro longitud de arco, a pesar de que esta expresión se obtiene partiendo de esta original, así que realmente nos está dando la curvatura por unidad de longitud de arco de la curva. Ya discutimos en el video anterior las ventajas y desventajas de aplicar ambos métodos, resolviendo, por ejemplo, el problema de hallar la curvatura de un círculo. Vimos que evidentemente el círculo, a pesar de ser una de las curvas en las que yo podía pues calcular fácilmente su longitud de arco e invertir la expresión para calcular el parámetro t en términos de la longitud de arco y así proceder con la fórmula original, con esta de acá arriba, pues este método traía muchas más ventajas porque sencillamente calcular el vector unitario tangente, su derivada, y ya sé que la derivada del vector unitario tangente cuando la calculo, de hecho ya tengo calculado este vector reprimente aquí y su módulo, entonces pues era muy ventajoso usar esta expresión, era mucho más fácil. Pues hoy vamos a dar una expresión alternativa a estas dos que también va a ser muy útil, puesto que no va a involucrar el vector tangente unitario. Y también nos va a permitir esa expresión pues hallar una fórmula muy sencilla para expresar la curvatura de curvas planas, curvas que están definidas única y exclusivamente en uno de los planos coordenados y que pues me va a hacer mucho más fácil la tarea cuando tengo una curva, por ejemplo, definida mediante una función. Si tengo una curva definida en el plano XY mediante la función y igual a f en x, pues esa expresión que vamos a obtener nos va a ser muy útil a la hora de calcular la curvatura procediendo muy rápidamente. Pues bien, la fórmula de la que le estoy hablando se la voy a ofrecer acá sin demostración. La demostración la vamos a dejar
para otro video, porque es una demostración larga y bien tediosa. Nos dice que la curvatura de una curva viene dada por el cociente entre el módulo del vector obtenido al multiplicar vectorialmente la derivada R' del radiovector t y su segunda derivada dividida entre el módulo de R' en t elevado al cubo. Fíjense que es una expresión bien sencilla, donde lo único que nosotros necesitamos tener son el radiovector, que me caracteriza la parametrización de la curva en términos de un parámetro arbitrario t, y sus primeras dos derivadas. Si la curva es suave, ese radiovector y sus primeras derivadas existen y son continuas sin ningún tipo de dificultad, y entonces yo puedo pues utilizar esa fórmula sin ningún tipo de problemas y obtener rápidamente la curvatura de una curva. Para demostrar la utilidad de este procedimiento, pues vamos a resolver el mismo problema que resolvimos en el video anterior y que consistía en hallar la curvatura de un círculo definido en el plano XY y que tenía como radio a la magnitud A. La parametrización de ese círculo, vimos que era un radiovector definido como A coseno de t por i más A seno de t por j. Y aquí hay un detalle, fíjense, como en esta expresión yo necesito en el numerador el producto vectorial entre R' y su segunda derivada, y ese producto vectorial único y exclusivamente lo puedo definir en 3 dimensiones, entonces conviene a estos vectores bidimensionales pues representarlo como vectores tridimensionales con su otra componente igual 0. En este caso, como el círculo está definido en el plano XY, sabemos que el radiovector R, que es bidimensional, lo puedo poner como un radiovector tridimensional cuya componente en la dirección perpendicular al plano XY, o sea, en la dirección Z, es nula. Y precisamente lo escribo así para poder entonces utilizar el producto vectorial y que esté bien definido. Así que las componentes de R son A coseno de t, A seno de t y la componente Z igual 0. La primera derivada de este radiovector sería derivar cada una de sus componentes. Aquí tengo entonces la derivada de A coseno de t, la derivada de A seno de t, la derivada de 0, que obviamente es 0. La derivada de A coseno de t sería menos A seno de t. La derivada de A seno de t sería A coseno de t y tengo la tercera componente 0. Así que estas serían las 3 componentes del vector R'. Ahora el vector segunda derivada sería agarrar el vector R' y derivarle sus componentes. Así que tendríamos aquí la derivada de esta componente, la derivada de esta componente y mantendríamos por supuesto la tercera componente como una componente nula, puesto que la derivada de 0 es 0. Aquí tenemos entonces que la derivada menos A seno de t es menos A coseno de t. La derivada de A coseno de t es menos A seno de t. Y aquí la tercera componente 0. Aprovechamos y calculamos el módulo de R' en t, que sería la raíz cuadrada de su primera componente, que es menos A seno de t al cuadrado, más el cuadrado de la segunda componente, que es A coseno de t al cuadrado, y el cuadrado de la tercera componente, que es 0. Tendríamos aquí entonces raíz cuadrada de A cuadrado coseno cuadrado de t más A cuadrado seno cuadrado de t. Eso sencillamente es A cuadrado por la suma de los cuadrados del coseno y el seno, que por la identidad pitagórica sabemos que es 1, así que esto básicamente da la raíz de A cuadrado, y escogiendo la raíz positiva porque el módulo de un vector es una magnitud positiva, entonces tenemos que el módulo de R' en t es A. Así que el módulo de R' en t al cubo, que es lo que vamos a necesitar en esta expresión, sería sencillamente A al cubo. Y vamos entonces a guardar esta expresión, que lo vamos a estar utilizando al final. Ahora tenemos que hallar el producto vectorial entre R' en t y R segunda en t. Lo ponemos en forma de determinante y JK.
Aquí entonces en la primera fila van las componentes de R'(t), que vimos que son menos a seno de t, a coseno de t y 0. Y aquí entonces las componentes de R segunda, que son menos a coseno de t menos a seno de t y 0. Desarrollando acá por el primer elemento del determinante, que sería ahí, tendríamos entonces a coseno de t menos a seno de t, y esta fila o esta columna completamente 0, todo eso por ahí. Ahora desarrollamos en j, tendríamos menos, porque j está en la posición 1, 2, o sea, primera fila, segunda columna. Tendríamos aquí menos a seno de t menos a coseno de t, y de nuevo la segunda columna 0, y aquí tendríamos entonces, desarrollando acá en k, si tendríamos un determinante no nulo, tendríamos aquí menos a seno de t, a coseno de t menos a coseno de t y menos a seno de t, y multiplicado por el radio vector k. Obviamente, si los vectores R'(t) y R'(t) están ubicados en el plano, es obvio entonces que el producto vectorial va a estar ubicado a lo largo de la dirección z, a lo largo de k. Ya sabemos que estos dos determinantes son nulos, y entonces nos queda que ese producto vectorial, resolviendo este determinante de acá, sería sencillamente menos a seno de t por menos a seno de t menos a coseno de t por menos a coseno de t. Eso básicamente sería a cuadrado seno cuadrado de t más a cuadrado coseno cuadrado de t. Eso es a cuadrado. De nuevo tenemos la identidad pitagórica, que nos dice que la suma del cuadrado del seno y del coseno dan 1, y entonces esto básicamente sería a al cuadrado. Así que nuestro producto vectorial R'(t cruz R segunda en t, todo esto hay que multiplicarlo por k, por el vector unitario a lo largo del eje z. Así que tendríamos todo esto por k, y tendríamos aquí a cuadrado k. Así que el resultado es a cuadrado k. Y obviamente la norma, como ese vector es constante, su norma R(t) cruz R segunda en t, la norma sería básicamente a cuadrado. Así que guardamos este otro resultado y ya estamos en condiciones de calcular la curvatura. La curvatura sencillamente sería este resultado que está aquí arriba, a cuadrado, entre el módulo de R' al cubo, que nos dio a al cubo. Note que eso sería simplemente 1 sobre a, y este resultado fue el resultado que habíamos obtenido para la curvatura del círculo usando los métodos anteriores en el video anterior. Así que fíjense qué rápido fue aquí obtener la curvatura del círculo a través de esta expresión. Vamos a resolver un segundo ejemplo. Vamos a suponer que tengo una hélice y me piden encontrar la curvatura de la hélice trazada por el radio vector, y aquí me dan directamente el radio vector R(t) igual a 2 seno de t 2 coseno de t y 4t. Lo primero que debemos notar es que esto es una hélice circular. Fíjense que en el plano XY
como tengo estas dos componentes coincidentes con la parametrización de un círculo, pues entonces las proyecciones de la hélice en el plano XY son círculos de radio 2, y bueno, a lo largo del eje Z la hélice se va desplegando. Así que tendríamos aquí en el plano XYZ, este dibujo no es obligatorio, pero nos pudiera dar una idea de la representación de la curva. Ya, aquí tendremos X, Y, XZ. Noten que, repito, las proyecciones de la hélice en el plano XY son círculos de radio 2, ¿ya? Así que la superficie 2 seno de t, 2 coseno de t a lo largo de z es un cilindro de radio 2, y alrededor de ese cilindro de radio 2, vamos a pintarlo de otro color, alrededor de ese cilindro de radio 2, pues se enrolla nuestra hélice, la voy a pintar de color azul, y se enrolla precisamente creciendo, ¿no?, en la coordenada Z. Así que esta sería nuestra hélice. Ya, sería una curva así, más o menos, ¿no? Se enrolla a lo largo del eje Z, algo así como un muelle, como un resorte. ¿Ya? La idea es, en el problema, hallar la curvatura de esa hélice. ¿Ya? Bueno, vamos a proceder entonces con la expresión que vimos anteriormente. O sea, la curvatura vamos a ponerla como el módulo de ¿quién? De R' de cruz, R segunda en T, dividido entre el módulo de R' T. De manera que lo único que necesitamos es hallar las derivadas del radiovector. ¿Ya? En este caso, bueno, la derivada de R' T sería derivar cada una de sus componentes, así que tendríamos la derivada de 2 seno de t, la derivada de 2 cosenos de t y la derivada de 4t. ¿Ya? La derivada de 2 seno de t sería 2 cosenos de t, la derivada de 2 cosenos de t sería menos 2 seno de t, y la derivada de 4t sería 4. Ya tenemos ahí las componentes de R', aprovechamos y hallamos su módulo. Esto sería la raíz cuadrada de 2 coseno de t al cuadrado más menos 2 seno de t al cuadrado más 4 al cuadrado. Sería la raíz cuadrada de 4 coseno cuadrado de t más 4 seno cuadrado de t más 16. Aquí podemos sacar el factor común 4 y tendríamos de nuevo la identidad pitagórica, que sabemos que da 1. Así que tendríamos simplemente raíz de 4 más 16, que eso es raíz de 20. Ya esa raíz de 20, si quiere la podemos poner como 2 raíz de 5. Ya, para que sea más simple. Así que tenemos entonces que el módulo de R' es 2 raíz de 5, así que módulo de R' al cubo sería 2 raíz de 5 al cubo. 2 al cubo es 8, raíz de 5 al cuadrado es 5 por raíz de 5, así que tendríamos entonces 40 raíz de 5. ¿Ya? Entonces tendríamos aquí 40 raíz de 5. Y entonces ahora vamos a calcular el producto vectorial. Tenemos entonces que R' en T cruz R segunda en T sería el determinante. Primera fila serían los vectores unitarios y JK, segunda fila, las componentes de R' en T, que son 2 coseno de T menos 2 seno de T y 4. Y ahora necesitaríamos las componentes de R segunda en T. Para hallar R segunda en T, sencillamente tenemos que derivar las componentes de la primera derivada. Así que tenemos aquí la derivada de 2 coseno de T, aquí la derivada de menos 2 seno de T,
y aquí la derivada de 4. La derivada de 2 coseno de t sería menos 2 seno de t. La derivada de menos 2 seno de t sería menos 2 coseno de t, y la derivada de 4, como es una constante, sería 0. Así que tendríamos aquí entonces menos 2 seno de t, menos 2 coseno de t y 0. Ya, esto sería igual. Desarrollamos por la primera fila, primera columna. Tendríamos aquí menos 2 seno de t, 4, menos 2 coseno de t, 0, todo eso por i, menos, ahora desarrollamos por j, 2 coseno de t, menos 2 seno de t, 4, 0, todo eso por j, más, ahora desarrollamos por k, 2 coseno de t, menos 2 seno de t, menos 2 seno de t y menos 2 coseno de t, todo eso por k. Ya este primer determinante tendríamos menos 2 seno de t por 0, 0, y tendríamos entonces aquí 4 por 2, 8 coseno de t y menos, aquí tendríamos 2 coseno de t por 0 es 0, y tendríamos entonces menos 8 seno de t por j, y aquí tendríamos 2 coseno de t por menos 2 coseno de t, sería menos 2 coseno de t al cuadrado. Ya sería entonces menos, aquí tendríamos más menos 4 coseno cuadrado de t, y menos 2 seno de t por menos 2 seno de t sería 4 seno cuadrado de t, con el signo menos que da multiplicar esas dos factores, tendríamos entonces menos 4 seno cuadrado de t, todo eso por k. ¿Ya? Así que tendríamos aquí 8 coseno de t por i menos 8 seno de t por j. Aquí podemos sacar el factor común menos 4 y tenemos de nuevo la identidad pitagórica, que sabemos que es 1. Y entonces tenemos simplemente aquí la componente 8 coseno de t, aquí menos 8 seno de t, y la última componente menos 4. El módulo de ese vector sería entonces la raíz cuadrada de 8 coseno de t al cuadrado más menos 8 seno de t al cuadrado más menos 4 al cuadrado. Aquí tendríamos raíz de, tendremos 8 al cuadrado, sería 64 coseno cuadrado de t más 64 seno cuadrado de 3 más 16. Aquí de nuevo, sacando factor común 64, tenemos la identidad pitagórica, que sabemos que es 1, así que esto finalmente queda raíz de 64 más 16, que eso nos daría raíz de 80. ¿Ya? Raíz de 80 sería raíz de 4, vamos a ponerlo como raíz de 4 por 20, o sea, sería 2 raíz de 20, y de nuevo sería entonces aquí 4 raíz de 5. Ok, entonces tendríamos que la curvatura sería 4 raíz de 5 dividido, nos había dado r' al cubo 40 raíz de 5. Y raíz de 5 se va con raíz de 5, 4 con 40 y queda 10. Y entonces nos queda aquí 1 sobre 10. De manera que esa curvatura de la hélice nos da 1 partido 10. ¿Ya? Y ese sería entonces el resultado, ¿no? Fíjense, eso nos dice una cosa interesante, y es que la curvatura de la hélice es una curvatura que es constante, igual que pasaba con la curvatura del círculo. Y bueno, del gráfico uno puede esperar que precisamente como las proyecciones en el plano XY son precisamente círculos de radio 2, y a lo largo del eje Z el crecimiento es lineal,
y la curvatura es un efecto de segundo orden, porque tiene una segunda derivada de R', es de esperar entonces que en ese caso, pues como la curvatura del círculo es constante y el crecimiento en z de la hélice es lineal, entonces la curvatura de esta curva pues quede una constante también. ¿Ya? Bueno, vamos a pasar al caso ahora en que tenemos una curva plana, que es el gráfico de cierta función que la podemos dar o la tenemos dada como una función de x. Vamos a suponer que tengo una curva que está definida en el eje, en el plano xy, y que en ese plano esa curva viene siendo el gráfico de cierta función y igual a f en x. El resultado que vamos a obtener ahora es un resultado bastante general. Lo vamos a obtener específicamente para el plano xy, pero es fácilmente generalizable para los planos yz y xz. Generalización que bueno, les dejo a ustedes que trabajen de manera individual. En ese caso, si yo tengo una curva definida en el plano xy por esa expresión, pues yo puedo escoger como parámetro a la propia variable de la cual depende la función y decir, bueno, si yo introduzco a t como parámetro, entonces el radiovector que me describe a esa curva tiene como primera componente tiene a t, como segunda componente tendría a f en t, y bueno, como tercera componente tendría en este caso 0, porque estamos hablando de una curva plana definida única y exclusivamente en el plano xy. ¿Ya? Así que las componentes de r en t serían sencillamente t, f en t, 0. Si hallamos la primera derivada, r' en t sería la derivada de t, su primera componente, sería la derivada de f en t, que sería f' en t, y la derivada de 0, que es 0. Así que tendríamos aquí 1, f' en t, 0. La segunda derivada sería aquí derivar 1, derivar f' en t, nos daría la segunda derivada de f en t y 0. Así que tendríamos aquí 0, f segunda en t, 0. El módulo de r' en t sería la raíz cuadrada de la primera componente, que es 1, al cuadrado, más el cuadrado de la segunda componente, que es f' en t, al cuadrado, más el cuadrado de la tercera componente, que es 0. Así que tendríamos la raíz de 1 más f' en t al cuadrado. Si hallamos el producto vectorial entre r' en t y r segunda, sería aquí la primera fila, como siempre, los vectores unitarios. Aquí colocaríamos las componentes de r' en t, que son 1, f' en t y 0. Y aquí las componentes de r segunda, que son 0, f segunda en t y 0. Esto sería f' en t, f segunda en t, 0, 0, por i. Obviamente tiene que dar únicamente un vector a lo largo de k, ya, porque tenemos dos vectores en el plano xy que están siendo multiplicados vectorialmente, así que su producto vectorial tiene que ser un vector a lo largo de k, pero de todas maneras voy a hacer la demostración aquí, ¿no? Aquí tendríamos 1, 0, 0, 0. Noten cómo esos dos primeros determinantes se hacen 0, que era lo que les decía, y únicamente vamos a tener como determinantes distintos de 0, pues el determinante a lo largo de la dirección z. Aquí tendríamos sencillamente f segunda en t por k. Así que el módulo entonces de ese producto vectorial sería sencillamente el valor absoluto, ¿no?, de la segunda derivada. En t. Entonces, ya teniendo este resultado y teniendo este resultado acá, y poniéndolo en la fórmula que nosotros tenemos para la curvatura, que es esta,
Entonces obtenemos que la curvatura de esa curva plana sería el valor absoluto de f segunda en t dividido entre 1 más f' en t al cuadrado, todo eso a la 3 medio. ¿Ya? Porque teníamos raíz de 1 más f' en t al cuadrado y eso lo elevamos al cubo. Tenemos entonces el argumento de la raíz elevado a la 3 medio. Y esta formulita es la que nos permite pues hallar la curvatura de una curva, ya cuando la curva está definida en uno de los planos coordenados y viene pues especificada a través de cierta función. Miren, nosotros hemos expresado aquí k en términos de un parámetro cualquiera t. Ese parámetro cualquiera t pues evidentemente va a cambiar en dependencia de la curva. La curva que nosotros habíamos analizado era y igual a f en x. Así que en realidad este parámetro t vendría siendo x y tendríamos sencillamente el valor absoluto de f segunda en x entre 1 más f' en x al cuadrado, todo eso a la 3 medio. Pero la expresé en términos de t, porque entonces eso nos permitiría que si lo que tengo es una curva en el plano, por ejemplo, yz, definido por la ecuación z igual a f en y, entonces la curvatura nos queda exactamente en la misma forma. Aquí sería f segunda en y entre 1 más f' en y al cuadrado a la 3 medio. Y si nuestra curva fuera en el plano xz, definido por esa función, entonces la curvatura sencillamente nos quedaría f segunda en x entre 1 más f' en x al cuadrado a la 3 medio. O sea que esta expresión en términos de t es versátil porque recordar sencillamente que t es el parámetro que nosotros tenemos como nuestra variable, ya que me define a la curva c como la gráfica de esa función que viene dada en el plano coordenado que sea. Si es el plano XY, tendríamos el primer caso. Si es el plano YZ, el segundo. Y si es el plano XZ, tendríamos el tercero. Vamos entonces a resolver un ejemplito para que vean la utilidad de esa expresión. Vamos a suponer que nos piden hallar la curvatura de la parábola más general que se puede definir en el plano XY de la parábola y igual a ax al cuadrado más bx más c, donde a, b y c son constantes. ¿Ya? Entonces, bueno, si yo tomo f en x como ax al cuadrado más bx más c, entonces tengo precisamente que y es una función de x y mi parábola sencillamente sería el gráfico de esta función. Así que escogiendo a x como parámetro, yo puedo decir entonces que mi curvatura es el valor absoluto de f segunda en x entre 1 más f' en x al cuadrado, todo eso a la 3 medio, de acuerdo a la expresión que acabamos de calcular. Fíjense que lo único que necesito entonces es hallar la derivada f' en x y la segunda derivada. Derivar f' en x sería derivar ax cuadrado más bx más c. Usando la linealidad de derivada sería derivar a por x al cuadrado, sumarle la derivada de bx y a eso sumarle la derivada de c. La derivada de ax al cuadrado es a por 2x, la derivada de b por x es b y la derivada de c es 0. Así que tendríamos aquí 2ax más b. Sería nuestra primera derivada. La segunda derivada, entonces sería derivar 2ax más b de nuevo. Volvemos a usar la linealidad de la derivada. Y tendríamos aquí entonces 2a más 0, que sería 2a. El valor entonces absoluto de esa segunda derivada sería el valor absoluto de 2a, que eso es 2 por el valor absoluto de a. Claro, entonces ya nuestra curvatura sería sencillamente 2 veces el valor absoluto de a entre
1 más, esta derivada nos dio 2x más b al cuadrado, 2ax más b al cuadrado, todo eso a la 3 medio. ¿No? Y esa sería entonces la expresión para la curvatura de la parábola. Si quiero, pues puedo desarrollar este binomio aquí, pero eso no me va a dar mucha ventaja, ¿no? Me va sencillamente a alargar innecesariamente la expresión y entonces ya aquí la expresión está lo más reducida posible. Esa sería entonces la curvatura de la parábola. Noten que la curvatura de la parábola depende del coeficiente a, que es el coeficiente que acompaña el término cuadrático, y aquí abajo también evidentemente depende no solo de los coeficientes a y b, sino que también depende de x. Eso nos da la idea de que a medida que x se acerca al origen de coordenadas, ya pues el valor de la curvatura va siendo más grande porque este denominador se hace más pequeñito, y a medida entonces que x se aleja del origen de coordenadas o del vértice de la parábola, que en este caso puede no estar en el origen de coordenadas en dependencia de los valores de a, b y c, entonces la curvatura pues se va disminuyendo. En el límite en que x, miren qué resultado más interesante, en el límite en que x tiende a infinito, entonces esa curvatura sería hallar el límite de 2 módulos de a entre 1 más 2ax más b al cuadrado, todo eso a la 3 medio. Ya esto sería sencillamente 2 módulos de a por 1 entre 1 más el límite cuando x tiende a infinito de 2ax más b al cuadrado, todo eso a la 3 medio. Este límite aquí abajo me da infinito porque 2ax crece ya sin control, y entonces este límite se daría básicamente 1 sobre infinito, que es 0. Así que la curvatura cuando x tiende a infinito tiene como límite 0. ¿Qué quiere decir eso? Recuérdense que una curva con curvatura 0 es una línea recta. Eso nos está diciendo sencillamente que para valores grandes de x, pues la parábola tiende a una línea recta. Y eso es lo que sabemos que pasa. O sea, si tenemos nuestra parábola aquí, evidentemente la curvatura alrededor del vértice va a tener su mayor valor, ¿ya? Pero a medida que estamos tomando x tendiendo a infinito, pues la parábola va a ir tendiendo a una línea recta, ¿ya? Y esa línea recta obviamente tiene una curvatura 0. Y eso es lo que nos está diciendo básicamente este resultado de acá, ¿no? Que la parábola tiene en el límite, cuando x es infinito, pues tiene curvatura 0. Entonces, resumiendo este video y el anterior, tenemos 3 expresiones para calcular la curvatura. La primera expresión es la propia definición. Sería la norma de la derivada del vector tangente respecto a la longitud de arco. La segunda es la norma de la derivada del vector tangente respecto a cierto parámetro t entre el módulo de r' en t. La tercera que estuvimos discutiendo hoy es el módulo del producto vectorial entre r' en 3 cruz r segunda en t entre el módulo de r' en t al cubo. Y la tercera, que era válida cuando tenía una curva en el plano, entonces es valor absoluto de f segunda en t 1 más f' en t al cuadrado, todo eso a la 3 medio. Donde aquí t pues podía ser x, y o z en dependencia de la curva, y f era una función que me daba a y en términos de x, a y por ejemplo en términos de z, o a z en términos de x, o a z en términos de y, o a x en términos de z, o a x en términos de y. Y así sucesivamente, ¿no? O sea, en dependencia de cómo yo tenga
mi curva definida en los planos XY, YZ o XZ, pues yo puedo cambiar esta T aquí, ¿ya? Precisamente por cualquiera de estas expresiones, y esta fórmula va a ser muy versátil. Lo único que tengo que tener en cuenta es que la curva aquí es plana. Entonces, este sería un resumen sobre todo lo que tiene que ver con curvatura. Espero que les haya gustado el video y que les haya sido de utilidad. Si así fue, por favor, apoyen a nuestro canal dándole like al video y compartiéndolo con otros compañeros. Y si aún no te has suscrito, pues puedes, si lo deseas, suscribirte, y así nos vas a ayudar a crecer. Hasta un próximo video.